tardes. Vamos a empezar con la columna de hoy, no vamos a esperar tanto tiempo. Eh, Como ya saben, siempre se suben las columnas de Instagram TV. Después, actualmente yo estoy haciendo una especie de vuelta hacia YouTube como modo de archivo, de que los vivos queden ahí en YouTube, que sean más accesibles, que puedan ser más fácil recuperarlos a la hora de buscar o, o lo que sea. Así que vamos a empezar rápido. La columna de hoy, para armarla, estuve pensando qué traer y escuché, y espero que los demás hayan escuchado. Ahí saluda Macarena, hola Macarena. eh, la columna de ayer de Angelina con Verónica Streicher. A mí me llamó mucho la atención la columna de ayer porque Verónica se la pasó gran parte de la columna diciendo que Tim Burton le daba miedo, que le daba miedo las películas de Tim Burton, que no podían verla, que y después se pusieron a charlar con Angelina sobre las películas, qué le producía, si podían ver escenas terribles, si no, si los niños podían hacerlo, si no. Eh, Me gustó mucho, me pareció muy honesta la forma en que encararon la columna sobre cine. Y entonces un poco dije, bueno, vamos a hacer algo parecido. Basta de tanta teoría sobre los libros o teorías de lectura o hipótesis de lectura, que fue más o menos lo que estuve trayendo las últimas columnas, y vamos a acercarnos más a lo que pasa o lo que me pasó a mí con este libro, que es el que voy a presentar ahora. El libro que les traigo es 40 watts, ya estaba en el flyer que yo mismo traté de fabricar, porque no hubo un flyer oficial, sino que subí una imagen con un horario. Oscar Taborda nació si mal no recuerdo, en el 59, tiene actualmente 61 años. Es editor de la Editorial Municipal de Rosario, es un poeta rosarino, un escritor rosarino y un editor rosarino. Eh, Tiene publicado 4 libros, es el chico del momento. Tiene un libro que ha salido este año antes que las imprentas cierren, dijo Martín Pietro, que es Sumisión, que ha salido por editorial de UNER. Eh, Libro del cual no voy a hablar hoy, demasiado. Y tiene publicado, ese fue su último libro, 40 watts fue publicado en 2017. Fue su primer libro, publicado en el 93, si mal no recuerdo, reeditado en el 2017 por Neutrinos. Después tiene Las carnes se asan al aire libre de 1996, su primer novela, su segundo libro, reeditada en el 2016 por Mar Dulce, editorial de Tabarovsky. Y en 2015 le publican un libro por editorial Vox, es un libro muy bonito, lo tengo allá en la mesa de luz, muy bonito, donde recopila poemas de su época en diario de poesía, porque Taborda escribía en diario de poesía, además de poeta, escribía como crítico literario en la revista Diario de Poesía, una revista muy importante de poesía de los años, empezó en los 80 y creo que el último número fue el 2012, 2010. Taborda es un tipo que a mí me parece como un poco misterioso, tal vez porque no vive en Rosario, es lo que le digo a la gente que me conoce, de la cual hablo de Taborda todo el tiempo. Em, Después de que se volvió director de la editorial de Rosario, la editorial municipal, tuvo 20 años sin escribir. Las carnes se hacen al aire libre salen en el 96 y el siguiente libro que publica es este, La ciencia ficción, en el 2015, casi 20 años sin publicar, y lo que publica es un libro viejo, podríamos decir, con poemas viejos. Después lo empieza a reeditar, lo reedita Tabarovsky, lo reedita Neutrinos, que es una editorial rosarina de Cristian Monti y Diana Henderson, dos poetas, entrerrianos, Cristian Monti de La Paz, si mal no recuerdo, y Diana acá de Paraná. Eh, y después Taborda llega con su última novela. En fin, un tipo que se pasó mucho tiempo sin escribir, eso es lo llamativo de Taborda. Uno podría decir anduvo trabajando, es lo que él dice
en una entrevista que ya no tenía una rutina para escribir porque la editorial se llevaba todo su tiempo, así que dejó de publicar y dejó de escribir. 40 watts es un libro bastante oscuro. Vamos a pasar al libro, vamos a presentarlo. Es muy bonita la tapa que le han hecho los neutrinos. Es una, dice una imagen digital, una pintura digital de Juan Hernández. El, el libro, y esto es lo más interesante, ya voy a pasar a contarles cómo es, está armado por poemas que todos tienen 38 versos. Si ustedes empiezan como a mirar bien, todos los poemas tienen la misma longitud. 38 versos siempre, los títulos no son títulos, sino son como una especie de resumen de los poemas o ideas, ni siquiera un resumen, son como ideas o palabras que después aparecen adentro del poema, metabolizadas de otro modo. Así que son muchos poemas, todos de 38 versos. El libro comienza con un epígrafe de Yeats, que es un poeta inglés, si mal no recuerdo, o irlandés, eh, que dice: el retórico engaña a sus vecinos y el sentimental se engaña a sí mismo. Está en inglés, pero no me gusta leer en inglés. Y a mí me llama la atención que esté esa palabra engaño en el epígrafe, cosa que en Taborda uno se siente a veces como engañado. A mí me dio mucha bronca, también eso vamos a decirlo si tenía que ver con los sentimientos. Me dio mucha bronca tratar de leer este libro porque era muy legible. Eh, Porque los poemas son muy largos y son muy oscuros, oscuros en sus temas, oscuros en su paisaje, podríamos decir, en sus imágenes, y oscuro a veces hasta en las palabras que usa, en las relaciones que hay entre las palabras. Todo para mí era como muy oscuro en, ese, en este libro. En una primera lectura, me pasó, en una primera lectura, y esto también a donde iba centralmente la columna, en una primera lectura me pareció muy difícil, muy pastoso leer el libro, me molestaba mucho, me enojé con Taborda, lo maldecía cada vez que podía, muy hermoso, en versos muy preciosos, pero muy difícil de leer. Les leo el primer poema para que vean más o menos de qué estamos hablando y no sea toda una especie de indicación. Dice uno, dice: introducción a los pies de una cama, vendedor de plaguicidas, sedimento, plagio a Nabokov y una familia superpuesta. Bajo una luz débil y amarilla estábamos los dos cuidando de Cremasco. Yo, recién llegado a la ciudad tras un mes de ponderar la virtud de un plaguicida, y de pie, apoyado contra la pared vacía, un impasible doctor Fausto. Hinchado, yo acomodaba las sábanas de aquel cuarto hecho para un monje, y el de labios finos y ojos de pescado, alto y delgado como un junco, se inclinaba y fingía, cada tanto, revisar el vencimiento de una pila de remedios. Ramas caídas, ruidos como de pasos en el techo y agua oscura por los desagües fluyendo. Por nada quiere separarse de mi mente esta noche de invierno en que a la persistente lluvia siguió el viento, haciendo que los árboles temblaran, durante la cual creí ser útil, sentado a los pies del que se ahogaba, y en la que descorrí por abulia las cortinas y vi nuestro reflejo en la ventana. Tapiales, postes, el empapelado, turbio, las agujas del reloj subiendo amenazantes hacia unos inmóviles números romanos, y en el remolino de hojas retorcidas, nuestras cabezas sobre el capot de un auto girando bajo el cielo de ceniza. No quiere, decía, por nada del mundo quiere separarse, pero es el sedimento en algo hueco lo que todavía permanece en mí. Y de la escena muda, una familia superpuesta, esmaltada apenas por 40 watts y vidrios, vuelve, con el resplandor del día, el de labios abiertos en un tajo, mirando la pica verde con cubiertas lisas que afuera y en nuestro regazo refulgía.
ese es el primer poema del libro. Ahí se presentan como los personajes que son el narrador y Cremasco, el gordo Cremasco que como que se está muriendo en el primer poema. Hay dos lecturas posibles para mí del libro. No hay dos lecturas posibles. Hay dos lecturas propuestas hasta la fecha para leer el libro. La primera, si vamos a... actualmente la primera forma de leer el libro sería siguiendo lo que en la contratapa Miguel Ángel Petreca, que es un poeta, también publicado por... Tiene un libro sobre Mastronardi, también publicado por Neutrino, si mal no recuerdo, y una antología de poesía china, creo. Él acá en la contratapa plantea que la forma más inocente de leer este libro es leerlo como una novela en versos. Novela en versos que era, podemos pensar, el sueño o un proyecto que nunca llevó adelante Saer. Saer quería todo el tiempo escribir una novela en verso, no lo hizo. Petreca dice esto porque un nombre de apellido chistoso que es Chacón, Pablo Chacón, un poeta, en Diario de Poesía en 1984, un año después de que se publica 40 watts, hace una reseña de 40 watts y su lectura es de una novela en verso. Habla de la trama centralmente, ¿no? De lo central de la trama de 40 watts, de cómo Cremasco se acerca, porque la trama es esta. Cremasco se acerca a una especie de villa miseria o de asentamiento, pareciera ser de un grupo de perteneciente a un pueblo originario, y este gordo, medio maldito, malvado, quiere llevar adelante un plan con esta gente. No sé si armar una especie de comuna o crear una especie de sociedad distinta a la que esa gente estaba ahí tratando de sostener. Y eh, a ver, el Facu dice, tiene pinta, sí se puede leer como una novela en verso. Bastante lindo el primer poema. Sí, la verdad que sí, es un poema muy lindo. Y bueno, lo que pasa ahí, después uno se va enterando que le sale mal la jugada, podríamos decir nosotros, le sale mal la jugada de querer ir a crear una nueva sociedad con esta gente, porque ellos mismos terminan como una especie de lógica de pandilla, eh, con armas, borrachos, en una especie de miseria junto al río, en este como deshuesadero, en este casi lugar terrible donde esta gente estaba sentada, y después simplemente eso se diluye, digo, Cremasco y pareciera ser el narrador se separan, digo, se separan. Hay un contrapunto, eso también es como difícil de rastrear en la novela, hay un contrapunto entre la noche en que este narrador está junto a la cama de Cremasco que se está ahogando y el contrapunto con el recuerdo de esta experiencia de ir a tratar de crear esta especie de sociedad o crear esta mafia o lo que sea que eran los planes de este hombre. Hay siempre un contrapunto eh, entre eso, el amigo moribundo y el recuerdo, o el gran recuerdo o el buen recuerdo del amigo moribundo. Se ríe, Pato. Está bueno. Cuando yo leí la novela por primera vez, seguí los consejos de Petreca, me fui. Esto era Chacón. Chacón propone una lectura de novela en verso, ¿no? Y se centra en su reseña en poder hablar de el contenido, la trama del libro. Petreca, por otro lado, dice no, es inocente pensar que 40 watts es una novela en verso. Se separa de Chacón y dice menos obvio es pensar el libro en relación a el símbolo que escapa de su título. 40 watts, un foco de 40 watts. Yo estuve hablando con Potrocox, que está ahí mirando el video. Un foco que ilumina poco. Petreca dice, bueno, ahí en el título está este foco que ilumina poco, que es como el símbolo del artificio para armar un poema. Digo, el símbolo de un artificio para armar un poema al modo de John Ashbery, que es un poeta norteamericano, que hace un poema como mirándose en un espejo convexo. Un espejo convexo es un medio círculo que te aleja, digamos. Entonces Ashbery tiene un poema donde se mira en un espejo convexo y tiene como una relación ahí, empieza a armar un largo poema sobre un pintor que se pinta en un espejo convexo y él escribiendo frente a un espejo convexo, y hay como todo este juego con el espejo convexo, el cual Petreca parece decir, bueno,
En 40 watts hay algo parecido, pero con un foco de 40 watts. Hay como este juego en escribir, este juego con la poesía, frente a una luz opaca. Y él dice un concepto, a mí podemos elevarlo a categoría, me parece muy interesante. Dice, hay en Taborda una voluntad de opacar. Buenísimo, me parece buenísimo. Una voluntad de oscurecer, una voluntad de no aclarar, podríamos decir. Eh, Él dice que Taborda anima al lector, después de subir el PWM al foco para variar la potencia. Uy, me mató el tallo. Debe estar hablando de electricidad. Si está Pato ahí, respondele. Eh, Hablo de 40 watts, foco de los 90, 40 watts foco con resistencia de wolframio. No sé cómo se dice. Y dice, bueno, lo que hay que hacer es centrarse en la cuestión de los versos, dice él, o hay que centralmente ir por el lado de la belleza del verso, que es la esencia de la poesía, dice él, porque para él es un libro de poesía. Entonces dice, bueno, la trama será como una especie de escenario donde un montón de imágenes, a veces pesadillescas, a veces menos terribles, casi siempre terribles, como si fuera un telón de fondo donde las imágenes irían pasando. Esa sería un poco la hipótesis de Petrarca. Mi primera lectura fue una lectura petrequiana, y traté, y tuve una sensación infantil cuando lo leí, que era no poder entender nada, ir muy lento, tratar de desmenuzar cada verso. Me di cuenta armando la columna, no entendía nada porque trataba de desmenuzar cada verso como si hubiera algo oculto, en cada verso. A mí me enojaba mucho eso porque ya le digo, 38 versos, multiplíquenlo por la cantidad de poemas que son, versos largos, no avanzaba más, no terminaba más el libro. eh, y me dio como una sensación de ir trancado, no entender nada. Digo, simplemente esto, poder captar ciertas imágenes muy bonitas, digo, ya vamos a leer otro poema. Pero iba como trancado, iba como lento, y encima de lento, sin entender. Digo, porque volviendo a Saer, si Saer, por ejemplo, es muy lento para narrar, se van a acordar de El Limonero Real, digo, páginas y páginas y páginas y páginas describiendo una foto, páginas y páginas y páginas describiendo un procedimiento, digo, en la grande, la enhebración de un hilo y una aguja, pero es claro, digo, va lento pero claro, con Taborda iba lento pero oscuro, encima que iba lento no entendía lo que estaba pasando. Pero, y eso es algo para mí llamativo y a resaltar, ya que yo le suponga que había algo oculto en esos versos y que yo pueda mantenerme en esa lectura lenta, eh, molesta, que a uno más que alegrarlo, no sé, tenía una relación rara, lo seguía haciendo. Digo, ¿no? Por una cuestión de que uno suponía que había ahí escondido entre toda esa oscuridad, que no es la oscuridad del foco, si me pregunta a mí, lo criticamos un poco a Petreca, no es la oscuridad del foco, sino la oscuridad del recuerdo. Porque lo que el personaje principal no puede hacer para mí es recordar, no puede, está condenado al olvido, y es esa, la oscuridad del olvido, la que podríamos decir representado por el foco de 40 watts, se explaya durante toda la obra. Hay siempre una oscuridad que para mí viene de la cuestión del recuerdo. Eh, Vamos a leer un poema como para cerrar esa hipótesis, porque la hipótesis es esa centralmente, la de Petreca. Y para leer ese voy a ver, acá hay un verso que tiene unas imágenes muy lindas. Este es desde la segunda parte del libro, que se llama Escolios, que sigue la misma trama, podríamos decir. Dice 34.3.1: Villeros en reposo, insectos zancudos, analogía, flores color mostaza, Weltschangung, una palabra en alemán, los remos haciendo un chasquido molesto. Alguna vez creí ser uno de ellos, cuando arriba de un bote, con viernes, hundiendo la vara en lo profundo del arroyo, hice una analogía que, como toda analogía, derivó en una modesta confusión.
Iba yo echado, tumbado ahí en la proa, a ras del agua, igual que esos insectos, zancudos, de tórax casi transparente, y el mundo me pareció haberse reducido a las pequeñas olas que mecían la madera y a los rayos del sol que me entibiaban. Pensé que nada más necesitaba y me abandoné al fluir de la corriente acompasada por el golpe de los remos. Unas ramas blancas con flores de mostaza, Jiménez parado y fumando en la popa, Baigorrita en cueros mojándose la cara, eso que en mí duró lo que un suspiro, era para ellos lo enteramente verdadero. Si yo hubiera tenido confianza y hubiese sido menos joven o menos impulsivo, habría tomado de ese paseo matutino no el mero placer de los sentidos, sino la Weltanschauung, la comprensión, lo mismo que la Ferot, cuando acostada en la mediodía con su rojo al sol, bla bla bla. Pero la analogía, yo un insecto, el mundo limitado, los indios en Bobat, por las aguas estrechas de un arroyo, apenas que sentí los huesos doloridos y me erguí, Darwin ve evolucionismo, con un poco de hambre, algo de sed, los remos entonces hacían un chasquido que me molestaba, había mosquitos, terminó disolviéndose antes de crecer. Iban Baigorrita y Jiménez, yo adelante, las aguas bordeando la fábrica textil. Preciosa, preciosa imagen, digo, en eso no vamos a ir en contra de Petreca, es un gran poeta Taborda, es un versos preciosos, pero que en una segunda lectura, siguiendo a Chacón, este poeta que sostiene la hipótesis de la lectura como novela en verso, el libro se aclara mucho más. Sí, digo, se aclara al punto de poder entender un poco el cuentito que cuenta el libro, digamos. Sin el cuentito que cuenta el libro, se vuelve hasta difícil apreciar las imágenes. Eso yo le diría a Petreca. Sin el hilo narrativo, no porque toda poesía tenga que ser narrativa, sino que sin este hilo narrativo, en el cual uno medio que se ahoga en este arroyo extraño, eh, las imágenes se vuelven aún más oscuras y es tan oscuro que uno no alcanza ni siquiera a ver nada. Sin la corriente narrativa no tiene corriente eléctrica el foco, así de artificial el asunto. No es menor traer la cuestión de la cosa artificial, porque el libro es un libro artificial. Digo, es un libro artificial, ¿por qué? Porque no puede un libro no lo digo yo, lo dice la ciencia, dirían. No puede un libro tener todos sus poemas ordenados en 38 versos. Digo, hay una especie de trabajo ahí artificial del poeta que se nota de querer hacer versos de 38, poemas de 38 versos. Entonces no es menor que Petreca traiga la cuestión del artificio y de lo artificial. Todo libro es, podríamos decir, un artificio, pero hay algunos que parecen más orgánicos que otros. Este no, este parece una gran máquina, digamos, ordenada como un reloj en 38 versos. Leer con Chacón la novela en versos, sí aclara mucho más. Digo esto y uno se entera, ¿no? Que el personaje principal está frente a la cama de Cremasco, que Cremasco está enfermo, que recuerda esta escena con los indios, con esta gente, digo, toda esta cuestión, y que hay un contrapunto ahí. Al punto de que en el primer poema me pasó, al leerlo la segunda vez, digo, con los lentes de Chacón, uno se encuentra que esa imagen que a mí me parecía completamente imposible de poder penetrar en ella, que era la primera, por tanta carga de ya este doctor Fausto y el plaguicida y que era esto el plaguicida. En la primera, que para mí es un envío a Ashbery, el personaje principal mira a la ventana y ve el reflejo de afuera superpuesto al reflejo de adentro. Es preciosa esa imagen que de vuelta, sin podríamos decir, la línea de leerla como novela en verso se pierde. Yo esa imagen no la pude ver hasta que la leí, digo, en forma de novela en verso. No es menor, digo, la cuestión, vuelvo a la cuestión del artificio. En Sumisión al final hay unas
vamos a meter un toque de sumisión. Dije que no lo iba a hacer, pero lo iba a hacer. Al final en sumisión hay 7 claves autobiográficas de Taborda. Yo busco donde puedo información sobre Taborda, trato de buscar en internet, hay entrevistas muy bellas. Eh, y al final Taborda dice que su misión era una especie de artificio, escrita como por fragmentos, donde un fragmento lleva a otro, donde hay una concatenación de fragmentos, donde también de vuelta podemos volver a conectarla con 40 watts y pensar que va por ahí. Hay una facilidad en la interpretación de Chacón, hay una facilidad, o no sé si una facilidad, pero hay otro ritmo mucho más leve, mucho más seguible, mucho más tranquilo en leerlo como novela en verso. Y leerlo como un poemario, que no sé tampoco cómo sería leer un poemario, leerlo buscando o prodigando o poniendo en primer plano el placer del verso, como dice Petreca, trae una lectura para mí un poco más opaca al intelecto. Eso era lo que quería decir. Digo, el problema de penetrar en 40 watts sin la línea narrativa es un problema intelectual. Digo, lo que se vuelve oscuro muchas veces es comprender lo que allí sucede y no ver lo que allí sucede. Porque ante cada poema se abre largamente una cantidad de pensamientos, una cantidad de hipótesis, una cantidad de cosas que están como condensadas. Me hace acordar a la cuestión de Saer en relación a la poesía como poesía narrativa y a la narrativa como condensación de sentidos. Vamos a leer el final, no tiene nada de spoiler porque ya le digo, hay tantas formas de entrarle a esta lectura como, como hay formas de leerla. Yo creería que lo mejor es hacer una especie de lectura mixta. Es fácil, digo, ¿no? Mezclar las dos hipótesis, mezclarlas y debe salir una tercera más completa y mejor. Sería esa mi hipótesis. O hacer las dos lecturas sin mezclarlas y contraponerlas, digo, que fue lo que me pasó a mí con este libro. El poema final dice así: 3582, el reposo como premio, paraíso perdido, una última caminata, máquinas para hacer una cloaca maestra, un tráiler iluminado y el sereno. Flores silvestres una vez estuvimos, hasta muy tarde mirando las estrellas y el gordo fumaba su soberanía, el hotel separado por una sucia rosaleda de un hogar de ancianos, una ligustrina, y vinieron dos tipos no sé de dónde y contablemente todo parecía correcto. No sabían muy bien qué estaban vendiendo y el gordo, poniéndose una campera, me llevó a dar una vuelta por el barrio. Si por mí fuera, claro, ya lo hubiera hecho. Y subimos a la camioneta, plena noche, cruzando una calle, dos a la derecha, por un camino de polvo y piedra entre cardos. Así tendría que haber empezado. Y acuerdo, sin esa calle cerrada por maquinarias amarillas, una estructura metálica, un pozo, el tejido de alambre separando el pozo, habían estado drenando agua allá abajo, y una bombita encendida que colgaba a la entrada de un tráiler, dos autos estacionados. Con eso tuvo que haber sido siempre, pero algo de eso quisiera ahora recordar. Ese hogar de ancianos, por ejemplo, se llamaba, y entonces me señaló la ventana iluminada. Se pueden meter todos los registros en liquidado para muchos como muerto. Ahora no creo que eso anotado en un folleto para plaguicidas. Así tendría que haber empezado, no ahora, no con este viento, no así. Un año atrás, a la luz del tráiler, el sereno bajando tambaleante la escalerita, con una caja de vino, un poncho muy en pedo, en la boca un cigarrillo apagado, tosiendo cuando señalaba detrás nuestro, y yo, que miré el cielo, también. Bueno, por ahora esto es
40 watts, un libro sobre el que no hay demasiado escrito. Como les digo, Taborda es el chico del momento, todos estamos hablando de él, eh, pero no hay demasiada información. Entonces es campo fértil para poder hacer hipótesis como esta, eh, debatir sobre sus libros, tratar de armar polémicas en relación a eso. Digo, por qué tiene que ser claro, por qué no, qué hay en la oscuridad de Taborda. Son temas como para mí muy interesantes para sentarse a charlar o para compartir versos preciosos como este. Hay un montón de poemas que son muy preciosos o que por lo menos ahora, a la hora de leerlos, a la hora de leérselo a ustedes, uno se da cuenta que tienen un ritmo muy precioso, algunos. Aunque no entienda, digo, si el último poema, ya voy cerrando porque estoy hablando hace un rato, se ve, si alguno tiene una pregunta empiece a hacerla, porque por ahí después uno está escribiendo y yo corto el video y ya no hay. Pasa esto, ¿vieron? Hay hasta espacios ahí como con flechas, digo, está como hablando y pareciera ser que el recuerdo se apaga, digo, hay como una... eh, es como muy oscuro el poemario, pero a la vez, si uno, como les decía, no va por el lado del intelecto, de lo intelectual, que para mí es algo que ya debería frenar un poco, si no entra por el lado del intelecto y entrara por otras cuestiones, digo, el recuerdo, la emoción o todas las otras habilidades, sensaciones, formas de relacionarnos con el mundo que tenemos las personas, eh, el libro toma otro cariz. Yo sé que es difícil dejar el intelecto atrás, pero bueno, es interesante esto porque, dice el Facu, ahí muy a lo Taborda, lo corta ahí, yo no conozco a nadie que lea para sacar hipótesis, la lectura es para el placer, pone con muchas seres. Sí, no, nadie saca, nadie hace, y hay que problematizar la literatura, la poesía para que entre en la transdisciplinariedad. Es un montón lo que dice el Facu. Sí, no, nadie me parece lee, existe la palabra Facu, ahora sí, sí existía antes. No, nadie lee para sacar hipótesis de los libros. Uno lee y las hipótesis vienen, digo, ante un objeto como querido u odiado o esa relación. Uno va creando hipótesis, digo, es lo mismo que tener a ver una película y preguntarle a alguien qué le parece, digo, todo me parece se sostiene ahí. Y además, crear hipótesis de lectura sirve para compartirla con otros, discutir y hablar más de literatura. Al fin y al cabo es una de las razones, digo, no soy un experto en teoría literaria ni nada menos, pero va por ahí, digo, poner a la literatura en el plano de la discusión y poner a la cultura en el plano de la discusión, que actualmente, por ejemplo, está sin laburar, digo, la gente está pidiendo la emergencia cultural en Paraná principalmente, o en todo Entre Ríos, para que los trabajadores de la cultura puedan trabajar. Esperemos que llegue el momento y que se pueda volver a trabajar, que la gente que necesita, que muchas veces la gente de la cultura, principalmente pienso en ellos, porque estoy hablando de esto, necesitan trabajar y le exigen al gobierno provincial y municipal que se pueda abrir los espacios culturales, tener obras de teatro, poder hacer talleres, etcétera. Bueno, esto fue Lecturas Entierros, el viernes que viene por el mismo canal. Esto fue 40 watts de Oscar Taborda, reeditado por Neutrinos en 2017. Una editorial re interesante e independiente a la cual acercarse desde ya porque tiene un catálogo súper interesante. Eso fue todo, gente. Nos vemos la próxima.